Bueno, aquí en este segundo tiempo, el hora caviar, camaradas, vamos a hablar de algunas cosas curiosas. En primer lugar, lo que les mencioné antes, ¿saben ustedes que Karl Marx, Marx, el padre de todo el Rogerio, todo lo que es el marxismo, la izquierda, etcétera, escribió un artículo en el New American Encyclopedia, enero de 1858, sobre Simón Bolívar? ¿Y qué dirían, pues, los izquierdistas bolivarianos? ¿Qué diría Hugo Chávez? ¿Habrá leído este artículo? Es durísimo. Pinta, pues, a Bolívar como un dictador tropical, un mal militar. Le recuerda el apodo que tenía el Napoleón de las retiradas, el Napoleón de las derrotas, porque no cometió una serie de errores tremendas en la guerra, que Marx, en la guerra de liberación de Venezuela, que Marx le atribuye mucho a golpes de suerte, a muchos golpes de suerte. E incluso él cierra esto con una descripción bastante inquietante de Bolívar, ¿no? Ducoudray-Holstein, de él toma las siguientes palabras, dice: Ducoudray-Holstein, escribe en Marx, nos ha dejado de Bolívar el siguiente retrato. Simón Bolívar mide 5 pies y 4 pulgadas de estatura. Su rostro es enjuto, de mejillas hundidas y de tez parduzca y lívida. Los ojos, ni grandes ni pequeños, se hunden profundamente en las órbitas. Su cabello es ralo. El bigote le da un aspecto sombrío y feroz, particularmente cuando se irrita. Y acá viene ya lo más inquietante. Todo su cuerpo es flaco y descarnado. O sea, por lo que lo pinta era bajito, pelado, flaquito, enjuto. Bastante envejecido. Su aspecto es el de un hombre de 65 años. Al caminar, agita incesantemente los brazos. No puede andar mucho a pie y se fatiga pronto. Le agrada tenderse o sentarse en la cama. Tiene frecuentes y súbitos arrebatos de ira. Y entonces se pone como loco. Se arroja en la hamaca y se desata en improperios y maldiciones contra quienes le rodean. Eso está que diga medio loquito, ¿eh? Le gusta proferir sarcasmo contra los ausentes. Será rajón. No lee más que literatura francesa del exterior. Resulta completamente exento de pasiones y arranques temperamentales. Eso sí, si me está diciendo que tiene ataques de ira, es un poco raro. Entonces se vuelve apacible, paciente, afable y hasta humilde. Oculta magistralmente sus defectos bajo la urbanidad de un hombre educado en el llamado Vieux-Mont. Posee un talento casi asiático para el disimulo y conoce mucho mejor a los hombres que la mayor parte de sus compatriotas. Esas son las frases que se hablan de Bolívar, que pretendió, pues, unificar América, según Marx, para hacerse dictador, que era un hombre, pues, que fusilaba a sus enemigos, que entregó a Miranda. Esa es la acusación, pues, más importante, más fea que se le hace más desagradable que se le hace a Bolívar, ¿no? Que él entrega al prócer Francisco de Miranda a cambio de un salvoconducto. Miranda, como ustedes saben, murió, pues, preso. Fue gran animador de la independencia. Hay un momento que hay una situación como de empate con los españoles. Miranda negocia una paz con los españoles y Bolívar lo entrega. Bolívar lo entrega a Miranda a cambio de que los españoles le den el salvoconducto para irse a Jamaica. Entonces, es una mancha terrible en la vida de Bolívar, ¿no? Como traiciona al amigo y traiciona al prócer y lo entrega, que muere, pues, en prisión, porque Bolívar se murió de 47 años, según leo aquí, y dicen que parecía un hombre de 65, ¿no? Y con él se cumplió la famosa maldición de Bolívar, que hablan en Venezuela, que todos aquellos que participaron de la exhumación de los restos de Bolívar, esta exhumación que hizo Chávez, todos han muerto ya. Todos han muerto. Les recomiendo este libro. Se llama Memorias y documentos para la historia de la independencia del Perú y causa el mal éxito que ha tenido esta. Es una obra, bueno, póstuma, publicada póstumamente con el seudónimo de Prubovena. Prubovena es el seudónimo nada menos que José de la Riva Agüero, el primer presidente del Perú. Y tiene, pues, partes muy sabrosas, porque es una recopilación de documentos para defenderse. Como ustedes saben, Rivagüero fue el primer presidente después del golpe de Balconcillo. Trató de organizar campañas intermedias contra los españoles, luego tuvo peleas con el Congreso y con Bolívar. El Congreso lo depuso. Bolívar
quiso fusilarlo, pero el general Lafuente, que lo captura, prefiere deportarlo a Guayaquil. Rivadavia se da un tiempo del Perú, regresa después, cuando ya se había ido Bolívar, había pasado el momento de Bolívar acá en el Perú. Él regresa y trata de intervenir en política, termina siendo brevemente presidente del Estado norperuano durante la Guerra de la Confederación. Y tiene una serie de informaciones acá bien interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, él tiene aquí las memorias de Cochrane, que Cochrane es durísimo, ¿no? Durísimo con San Martín. Piensa que San Martín fue un hombre muy mal militar, que fue muy medroso con los españoles, que la guerra se pudo ganar. Lo acusa en sus memorias de haber sido muy abusivo y muy ladrón. Él no, pero sí sus allegados con los españoles, porque les había prometido protección a los españoles que vivían en Lima y les vendió carta de naturalización de ciudadanía, les quitó todo cuanto poseían y desterrarlos. Y después que les había dejado una parte de sus cadáveres, les quitó los que les había dejado y centenares de esos miserables fueron botados a bordo del Milagro, donde sus soldados completaron la obra del despojo conforme a la declaración de Teté hecha. Algunos de los ancianos españoles fueron sin lástima arrastrados a sus casas encarcelados. Algunos de los puestos el tropel de desgraciados en el mencionado buque, donde murieron muchos de dolor y de maltrato. Atrocidades que que llegaron a Chile, etc. Él dice que nunca participó Cochrane de esas ganancias tan malditas, ¿no? Pues sí, distinto fue en Chile. En Chile a los españoles que componían el funcionariado se les dio la nacionalidad chilena y se les permitió quedarse. Por eso Chile, a diferencia del resto de países de la zona, se queda con un Estado fuerte, porque heredan el Estado español, el aparato del Estado español con sus funcionarios. Aquí se fueron todos los funcionarios y no había quien maneje el Estado, solamente había pues, los militares. Poquito lo que uno leía después en las memorias de Kapuscinski, el escritor, el periodista polaco, que cuando se fueron los portugueses de Angola, la población negra no sabía ni encender las luces de la ciudad. O sea, se fueron todos los funcionarios, fueron 1 millón de portugueses que eran los que manejaban los bancos, manejaban el aparato público, correos, etcétera, y el país se quedó pues, de un momento a otro en nada, ¿no? Entonces aquí cuenta, por ejemplo, en un tono de burla, cómo San Martín se pasaba de prudente, que cuando llegaron a Paracas se quedaron, olvidaré el remarcable cuidado con que examinó la playa desierta por 3 horas, desde las 6 hasta las 9 de la mañana, mirando de los Higgins, lo que se demoró en desembarcar, lo acusa de ser un hombre muy medroso, la marcha. Después, cuando le dice vamos a Lima, a atacar Lima, no, vamos a Ancón, se va a Ancón, a pesar de que San Martín quería inicialmente ir a Trujillo, habla de una serie de momentos donde se pudo darle un golpe definitivo a los españoles, como cuando Canterac auxilió a los fuertes del Callao, que tuvo momentos, pues San Martín que pudo derrotar a los españoles sin necesidad de acudir, como se acudió después a Bolívar, ¿no? Lo vuelve a acusar de cómo le saqueó a los españoles sus propiedades, cómo los maltrató, cómo lo acusa de abandonar la capital del Perú cuando está en peligro y el sur del Perú en manos de los españoles, que como no auxilió al bando peruano, debió auxiliar o presionar más al bando peruano en Guayaquil. Usted no tiene idea otra de la ley que su propia voluntad, y tiene una voluntad que muda en todas las horas. Lo acusa de ser de un hombre que le gustaba tomar siestas en lugar de tomar decisiones. Dice, yo solo soy responsable de la libertad del Perú, y se retiró a su aposento a gustar de su acostumbrada siesta. Bueno, decían que San Martín tenía el problema que como tenía gastritis consumía láudano, y eso le da mucho sueño, que paraba dopado, paraba un poco drogado, y que le había dejado, como ustedes saben, el poder a Monteagudo, que era un hombre abusivo y malévolo, ¿no? Acá también Rivadavia critica la entrega de Miranda al enemigo por San Martín. Tenemos también la mala química que tuvo San Martín con Bolívar, porque dicen que cuando llega a Lima, después de conversar con San Martín después de conversar con Bolívar, un amigo suyo le dice, ha estado muy poco en Guayaquil. Y San Martín contesta, para conocer a Bolívar he estado mucho.
parece que tuvieron un choque de personalidades fuerte. Después, ¿qué otros puntos aquí he marcado? Es curioso es muy interesante y curioso, ¿no? Las cosas que te cuentan. Monstruosa dictadura, llama Rivadavia el dominio de Bolívar en el Perú. Toda una serie de cosas que uno lee, puede decir que claro, no te enseñan en el colegio. En el colegio todos estos series son maravillosos, todos son buenísimos, pero ya vimos pues cómo Marx deja a Bolívar por las patas de los caballos, lo pinta hasta como una persona desequilibrada mentalmente, y cómo aquí cuentan pues que San Martín no fue el militar que nos venden, y que fue un pésimo administrador, y que incluso apañó tropelías, robos, despojos y atrocidades contra la población española en Lima, después de haberle dicho que los iba a proteger. Bueno, hasta aquí la hora caviar de hoy. Lo dejo y regreso mañana, camaradas, con el lado sin martillo atrás, el símbolo de todos estos criminales. Ya lo dejo. Hasta mañana. Saludos, camaradas. Bienvenidos a la hora caviar aquí desde Madrid para Willax. ¿Por qué persistimos siempre en los errores? El gobierno acaba de presentar la candidatura de Yulisa Mantilla Falcón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yulisa Mantilla Falcón tiene un currículum muy respetable, estudios afuera, etc., pero no corresponde al perfil que necesitamos ahí. Es una profesora de la Universidad Católica, muy feminista, muy enfocada en los temas de género, ha participado en la Comisión de la Verdad, evidentemente es de orientación caviar. Y lo último que tenemos que tener ahora en la comisión, después de ver del paso infausto de Guiguren por ahí, es mandar más caviares, sino mandar gente precisamente de otra posición política que defienda al Perú ahí. Porque el problema que tenemos en la comisión es que cada vez que llega un problema al Perú, los peores con nosotros son los mismos peruanos que están ahí, que todos pertenecen a este mismo circuito caviar. ¿Por qué siempre tienen que ser de la Católica? ¿Por qué siempre tienen que ser caviares? ¿Por qué siempre tienen que ser del grupito este? Les enseño ahí, a continuación paso un video, está la foto, identifíquenla. Ella fue presentada en Washington por nuestra representante ante la OEA, Ana Rosa Valdivieso. Esto ha sido una decisión pues del canciller Néstor Popolicio. Me imagino que por recomendación del ministro de Justicia, que es un hombre bastante de izquierda, a pesar de militar en el PPCaucismo, tenía la foto del Che Guevara, según te contaron los periodistas en su escritorio, Vicente Ceballos. A continuación les paso ahí para que identifiquen al personaje, vean un careo que tiene un interrogatorio que le hace nada menos que García Sayán, y algunos detalles más, un par de fotos más, la foto de la persona que la presentó, y la Católica pues feliz de tener a esta señora ahí. Entonces paso inmediatamente y regreso ahora mismo con la hora caviar, pasamos a mostrarle todo esto. Ya regreso. Buenas tardes, doctora Mantilla, bienvenida. Gracias. Esta entrevista, como sabe, tiene una duración de 15 minutos, en donde varios de los colegas podrán hacer preguntas o comentarios también. Yo voy a iniciar con una pregunta de tipo general, que es la que usualmente hacemos en esta entrevista, que tiene que ver con la perspectiva del papel de los amicus en el contexto de la Justicia Especial para la Paz. Y ahí junto en la respuesta mi propia experiencia con el rol de los amigos. Algo que me parece fundamental del sistema integral es que establezca desde el principio un enfoque de género. La experiencia que yo tengo en la Comisión de la Verdad, donde fuimos una de las pocas comisiones que incorporó perspectiva de género y la investigación de violencia sexual. Como ven, pues la señora Yulisa Mantilla Falcón es una persona muy capaz, pero no deberíamos mandarla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejemos de mandar caviares, dejemos de estar sometidos a los caviares, a sus ideologías, sus banderitas. Muy respetable su posición feminista, y es una especialista en género, etcétera, violencia contra la mujer estructural y ese tipo de cosas. Bueno, no sé, no son temas a mí que la verdad me quiten mucho el sueño.
Pero lo importante aquí es que no deberíamos tener en la comisión este tipo de abogados. Deberíamos mandar a la comisión a gente que más bien vele un poco por defender al Perú ahí, que lo único que hemos tenido son derrotas tras derrotas tras derrotas, porque siempre los caviares le dan la razón a todos los que han litigado contra el Perú. Y lamentablemente también le han dado la razón a las ONGs peruanas cuando van a litigar allá, porque tienen a sus aliados allá, ¿no? Entonces la comisión le da siempre la razón y la Corte Interamericana contra el Estado peruano. Y no aprendemos. O sea que este gobierno tiene, pues, tiene su raíz de izquierda. Villanueva fue muy cercano a Villarán. Tienes a la señora del Frente Amplio, la señora Liliana Rosa, de ministra de un cargo estratégico porque se distribuye pues alimentos, etcétera, de inclusión. Tenemos a Vicente Ceballos, que tenía pues al Che Guevara, y se toman este tipo de decisiones, y los diplomáticos peruanos no se complican, pues a Popolicio le dicen oye, pon, y Popolicio baila, pon. ¿Sabes? Como los diplomáticos peruanos los últimos en comprarse broncas toda la vida. Y hablando de broncas, muy fuerte la bronca que se ha dado entre el judoka, porque Gustavo siempre ha practicado judo, el judoka Gustavo Gorriti, contra el boxeador Fernando Rospigliosi, porque ya habían habido escarceos antes. Me imagino que esa columna donde Rospigliosi habla de un periodista que va con una asistenta al Ministerio Público como Juan por su casa y que entrevista a Hamilton Castro, Hamilton Castro se va a reunir con él por órdenes de Pablo Sánchez, y en medio de la conversación, donde parece que le está dando orientaciones incluso, se da cuenta que lo están grabando porque hay un problema con el equipo. Bueno, indudablemente parece que se refería pues Rospigliosi a Gorriti, ¿no? Entonces Gorriti contestó a los pocos días y ha sacado un informe en el IDL donde dice que Fernando Rospigliosi, y ahí nombra 3, 4, 5 personas más que son críticos del acuerdo con Odebrecht, dice que ellos son críticos del acuerdo con Odebrecht, pero que han trabajado antes con Odebrecht. Y menciona contratos con pelos y señales de contratos de algunos de ellos y ofertas de trabajo de algunos de ellos. Entonces, Rospigliosi ha contestado, ha dicho que él nunca trabajó para Odebrecht, que le presentaron una empresa para la cual él era consultor, le presentó una oferta de trabajo a Odebrecht en el 2009, años atrás, cuando no se sabía mayormente todos estos escándalos de Odebrecht, y que él nunca trabajó para Odebrecht. Pero más bien mete un contraataque fuerte porque dice que cómo Gorriti tiene todos esos detalles de contratos. Entonces Rospigliosi conjetura, solo colgado en su Twitter, conjetura que Gorriti está jugando en pared con Odebrecht para acallar a los críticos del contrato, y que esa información se la ha dado Odebrecht a Gorriti porque dice que es imposible, dice Rospigliosi, que esos contratos y todo tan detallado lo haya conseguido Gorriti así, después de tantos años. Que eso se lo tiene que haber dado la gente de Odebrecht en Brasil para tirarle todo esto encima a los críticos del acuerdo fiscal con Odebrecht, que es un acuerdo fiscal que beneficia tremendamente a Odebrecht y que Odebrecht es el más interesado en sacarlo adelante, ¿no? Si puede seguir trabajando, va a pagar poco, no tiene que retirar las demandas. No es un acuerdo, esa es la conjetura de Rospigliosi. Vamos a ver qué le responde Gorriti, porque la acusación es bastante grave, ¿no? Le está diciendo que está jugando en pared con los brasileños para acallar a los críticos. Vamos a ver qué sucede. Interesante, Waldo Mendoza menciona pues, la explosión exportadora que hemos tenido y que no apreciamos, ¿no? Dice que en 1993, eso ha sido gestión de hoy día, el Perú exportaba 1.500 millones de dólares en minerales, ¿no? Metales, minerales, en 1993. Que yo me di el trabajo de convertirlo, porque dirás, pues, ¿cuántos son 1.500 millones de dólares al día de hoy? Vienen a ser 2.600 millones de dólares. Bueno, digamos que son 2.600, pues, haciéndole el valor presente. Bueno, ¿sabe cuánto exportamos ahora? 27.000 millones de dólares. O sea, 10 veces más a valor presente de lo que exportábamos en el 93. Miren lo que ha significado la minería para el Perú. Y en la agroexportación, él dice que el año 2000 exportábamos muy poquito, 390 millones de dólares. 390 millones de dólares, muy poquito. Que yo también la actualicé, como les digo, hice el cálculo y venía a ser 570 millones de dólares al día de hoy. Bueno, ahora mismo, ¿sabes cuánto estamos exportando en agroexportaciones? Valga la redundancia.
5.200 millones de dólares. O sea, nos fuimos de 390 a 5.200. O sea, son dos rubros que han crecido impresionantemente. Mendoza recomienda que miremos el sector forestal como otro motor más, porque dice que los otros que se están presentando son pequeños, tal vez el turismo, que ya Machu Picchu ya está un poco choteado, un poco gastado, tiene más difícil llevar más gente ahí. Pero hay que arreglar problemas de infraestructura, seguridad pública. Un turista no va a venir a Lima que lo asalten ni a manejarse este tráfico y las carreteras que tenemos y el aeropuerto ese que está colapsado. O sea, tampoco es tan fácil el turismo, hay que meterle dinero. Pero él dice que la cuestión forestal es interesante. Demora mucho la cuestión forestal, es verdad, no es instantáneo, pero una vez que entra en funcionamiento, ahí tenemos el problema de la madera ilegal y los grupos ambientalistas. Pero si uno mira el mapa del Perú, eso me decía una vez un ingeniero agrónomo, me decía, el Perú no es un país agrario, el Perú es un país forestal. Mira, el 70% de su territorio es selva, es forestal. Podríamos exportar caoba y maderas por miles de millones de dólares y de una manera racional, ¿no? Esta semana Luis Bedoya Reyes cumple 100 años el patriarca del PPC. El 20 de febrero va a hacer una reunión en un hotel. Ha invitado a 100 personas, una por cada año que cumple. Ha llegado muy lúcido, en muy buen estado de salud. Personaje que lamentablemente nunca fue presidente del Perú. Pues. Lamentablemente Bedoya fue un gran alcalde de Lima, después de ser brevemente ministro de Justicia, fue un gran alcalde de Lima en el primer belaundismo. Durante la dictadura militar se le acusó mucho de haber estado callado, de no haber sido lo suficientemente duro. El PPC pasó con perfil, no tuvo el mismo perfil que tuvo el APRA o Acción Popular, que fueron más críticos con el régimen y le cargaron mal las tintas. El PPC estuvo un poco escondido. También se le criticó mucho que los disturbios de Miraflores del 28 de julio del 74 no haya salido él a encabezar los disturbios en ese momento cuando se tomaron los diarios y la gente salió en Miraflores a protestar contra la toma de los diarios. Ahí le decían que Bedoya iba a agarrar su bandera y salir adelante en esa manifestación. Lamentablemente no fue presidente del año 80, fue Belaúnde, ya sabemos el segundo belaundismo, el desastre, que fue un pésimo gobierno, indefendible. El segundo gobierno de Belaúnde, tan malo, bastante más malo que el primero, que ya había sido malo, y debió ser presidente en lugar de Alan García, pues que nos condujo a la apocalipsis el año 85. Bedoya hubiera sido 1000 veces, 1.000.000 de veces mejor presidente que Belaúnde II o que García I, pero desgraciadamente pues en el Perú nunca sabemos valorar a quienes escogemos, y encima se lanzó de candidato a la alcaldía de Lima. Hubiera sido muy interesante el alcalde de Lima y le ganó el Castillo. Cuando Bedoya, pues, no había comparación entre el Castillo, Barrantes y Bedoya, pues Bedoya debió ser el alcalde de Lima. Unas elecciones bastante discutibles, quedó tercero encima de Bedoya. El primer lugar entre el Castillo y Barrantes, se demoró muchos días el jurado en determinar quién era el ganador. Un aroma medio raro en esas elecciones, ¿no? Parece que hubo el balconazo de Alan García el día anterior, un canal de televisión dio resultados a mediodía, fue una elección fea, media amarrada, ¿no? Y lamentablemente Bedoya pues no fue tampoco, terminó así su carrera política, el intento de regresar a la alcaldía de Lima, pero Lima le dio la espalda, el Perú le dio la espalda, no supo comprender a Bedoya, que hubiera sido pues un gran presidente, un gran alcalde, pero en el Perú siempre, pues usted ya sabe cómo vota la gente en este país. Ya regreso amigos, voy a hablar un poco de un libro de José Larriba Agüero y de Marx sobre Bolívar, lo que opinaba Marx sobre Bolívar. No se muevan, la hora caviar, ya regresa, camaradas, con la CSSP, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en cirílico. Ya volvemos.